Se dice de una madre que la noche antes de el drama de Navidad de su iglesia, llama al director del Ministerio de Niños para informarle que su hijo no va a poder participar porque tiene la influenza, tiene fiebre. Y el director, luego de enganchar, se queda pensando que no tenía suficiente tiempo porque es al otro día, y se pone a buscar en su mente cómo vamos a sustituir esta persona, y luego decide, bueno, el personaje no es tan importante. Y se imaginan cuál es el personaje. Resulta que el personaje que ese niño enfermo iba a representar era el personaje de José, el desposado de María. No hay muchas canciones que se han escrito de José. Todas las canciones de Navidad tienen ¿a quién? A María, a Jesús, a los pastores, a los reyes magos, a los ángeles, pero como que no está José ahí. Y cuando pensamos en héroes, solemos imaginar personajes fuertes, valientes, casi sobrenatural, sobrehumanos, pero los héroes del reino de Dios rara vez se parecen a los héroes de las películas. Son personajes o personas comunes que en momentos claves responden con fe, obediencia, también con mucha humildad. Hoy veremos a José, un hombre silencioso en la historia bíblica. No se le escucha decir nada, no hay discursos registrados en la Biblia, solamente se menciona el nombre de José. No hay hazañas espectaculares para José, pero es un héroe inesperado, poco probable, y cuyos actos de obediencia cambiaron la historia de la redención. Le voy a invitar, si usted puede ponerse de pie, vamos a leer otra vez de la Biblia, y en este momento vamos a leer del libro de Mateo, los versículos 18 al 25. Mateo 1, versículos 18 al 25, y leemos aquí de la Nueva Biblia de las Américas. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias que podemos estar aquí en esta mañana y hemos cantado, hemos orado, hemos leído de la Biblia. Y en este momento, como parte de nuestra celebración de adoración a ti, queremos escuchar la palabra predicada. Prepara nuestros corazones, Señor. Líbranos de cualquier concepto preconcebido del pasado, Señor. Queremos escuchar lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Te pido por mis hermanos y hermanas que la puedan entender, que la puedan primero aplicar a su vida y, como decimos a menudo, poder estar listos, preparados para compartir este mensaje con vecinos, compañeros de trabajo, en el mercado y en todo lugar. Pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: pueden tomar asiento. Le he puesto por título al mensaje de hoy: un héroe inesperado.
Pensé de momento cómo le pudiéramos decir si era un héroe poco probable, un héroe improbable, pero consultando con distintas personas llegamos a la conclusión que inesperado es una buena palabra que se iba a entender. Y como idea central de lo que voy a compartir hoy, quiero que usted sepa que los héroes del reino de Dios son personas comunes. Y son personas comunes que responden con fe, obediencia y humildad. A veces hemos visto películas y vemos que algunos héroes son humildes, pero otros no lo son. Otros quieren que los vean, que les den coba, que digan, wow, qué tremendo superhéroe tú eres, ¿no? No son héroes, son superhéroes. Pero cuando hablamos de la Biblia y el reino de Dios, todo héroe debe ser caracterizado por su fe en Dios, por su obediencia a Dios y por su humildad. Tengo 3 puntos como de costumbre y vamos a estar utilizando un formato bastante tradicional de la literatura. La literatura en sus historias dicen que hay un momento de descubrimiento, hay un momento de dilema y hay un momento de decisión. Y hoy la vamos a aplicar en lo que voy a compartir con ustedes. Y el primer punto es el descubrimiento. Leímos ya que María se halló que había concebido del Espíritu Santo. El relato comienza con algo muy inesperado. José está comprometido con María en un proceso equivalente a un matrimonio legal. Y de repente José descubre que María está embarazada. Es importante saber que en la cultura judía el matrimonio o el camino hacia el matrimonio tenía 3 pasos. El primer paso era que los padres de ambos escogían quién iba a casarse. No es como hoy en día, ¿no? Los papás de la muchacha miraban cuando ya eran niños y veían que fulanito del pueblo, ese puede ser buena pareja para nuestra hija. Y si los padres del niño coincidían, pues ya se arreglaba de que ellos dos iban a casarse. Ya cuando eran adolescentes se decidía hacer un próximo paso y es el paso de estar desposado. Y ese paso es como parecido al compromiso que hacemos hoy en día, sin embargo es más legal que el compromiso que se hace hoy. Es básicamente comprometerse que ya están casados, ya legalmente hay una ceremonia que se hace. Todo es parecido a la boda, excepto que no se consume el matrimonio. No hay un acto matrimonial luego. Luego de un año, si han sido fieles los unos con los otros, ¿qué pasa? Entonces está el acto nupcial y le tienen nombre a todo esto. No lo voy a pronunciar bien, pero el compromiso ese le dicen kiddushin en hebreo y la boda nupcial nisuin. El saber que su prometida está embarazada, José, de momento, quedamos que íbamos a estar juntos y que íbamos a esperar 12 meses y que luego nos íbamos a casar. ¿Y qué pasó? Cualquier persona el día de hoy, si sabe que está comprometido y de momento la muchacha queda embarazada, le van a venir muchas cosas a la mente, ¿no? Para José, en un primer instante, está en confusión. No hay explicación ni lógica humana. Solo hay confusión. Y con esa confusión que llega dolor. Si alguna persona ha experimentado que le hayan sido infiel, usted sabe cómo es ese dolor. Es un dolor muy fuerte. Y le tuvieron que llegar muchas preguntas a la mente. Preguntas como, ¿con quién me fue infiel ella? O, ¿cuándo tuvo el tiempo para encontrarse con otro hombre? ¿Por qué me fue infiel? Yo soy una buena persona. No soy suficiente hombre para ella. Todo tipo de preguntas le tuvo que haber llegado a José. Y esta tal vez le habrá llegado.
¿Cómo pudo haberme hecho esto esta muchacha? ¿No? Hace algunos años un pastor contaba cómo al principio de su ministerio recibió una carta, anónima por supuesto, y esa carta estaban criticando el carácter del pastor. Y él dijo, lo que más me dolió no fue el contenido de la carta, sino que viniera de alguien que yo pensé me conocía bien. ¿Y por qué está haciendo esto? Y la sensación del descubrimiento inesperado golpea con fuerza. ¿Por qué? Porque rompe nuestras expectativas. No lo esperamos. Nos toma de sorpresa. Mi hermano, mi hermana, la vida cristiana está llena de descubrimientos inesperados. Noticias médicas. Yo sé de algunos aquí que han recibido una información, unos diagnósticos que no esperaban. Nunca estaban vislumbrando que le dijeran, tienes cáncer, tienes problemas del corazón, tienes problemas con tus riñones. Eso no es nada que nosotros estamos, ay, si me dieran un diagnóstico así. No, pero no, la vida a veces nos dice eso. También puede ser pérdida, que te digan mañana en el trabajo, gracias por tu servicio, pero ya no los necesitamos. Eso es algo que es fuerte, totalmente inesperado. Cambios en tus relaciones, que te traicionen, que se cierren puertas de algo que estás buscando. Todos esos son ejemplos de cosas y descubrimientos inesperados. Pero Dios a veces inicia su obra con nosotros a través de circunstancias contradictorias, cosas que no hacen sentido, pero Dios en su control y en su voluntad lo permite. Amén. Ahora, ¿qué haces cuando lo inesperado toca tu puerta? ¿Cómo vas a reaccionar? Pues José nos enseña que antes de actuar debemos detenernos. Primer paso, detente. No tomes decisiones. No hagas algo así abruptamente. Procesa la información. Ora a Dios y escucha lo que Dios tiene que decirte. Luego de descubrir este asunto, por supuesto la Biblia nos dice, María ya sabe que está embarazada por el Espíritu Santo, porque en Lucas vemos en el primer capítulo cómo le sucede a ella, que el ángel le habla a ella. Y termina en donde, en casa de su prima Elizabeth, ¿no? Y está allá por 3 meses. Y las mujeres que han estado embarazadas saben que ya a los 3 meses, ¿qué va a pasar? Empieza a mostrarse algo, ¿no? Y cuando ella regresa a Nazaret, ya está demostrando algo. Está demostrando algo de panza. Y quizás ahí fue el momento donde José se enteró que ella está esperando. El próximo versículo, mi segundo punto, es el dilema. Dice que José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Hay 2 cosas ahí: denunciar públicamente o abandonarla calladamente, silenciosamente. Cualquiera de esas 2 eran opciones para él hacer. La primera lo iba a dejar a él verse bien, porque la iba a denunciar. Y si usted conoce un poquito de la cultura judía, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 22, habla de que una mujer que se encontrara embarazada ilegalmente, la iban a apedrear. ¿Okay? Por supuesto, en el tiempo de la Biblia, bajo el Imperio Romano, ellos no podían practicar esas leyes, porque solamente Roma podía aplicar un castigo mortal. Jesús nace en una situación, bueno, viene a nacer, y no me quiero adelantar a la semana que viene, pero Jesús está en el vientre de María y está ahí. Como quiera sigue siendo Dios, que nunca se nos olvide eso. Dios está en el vientre de María. Y José es descrito en la Biblia como justo. Su justicia no es fría
no es legalista ni vengativa. Es una justicia llena de gracia. Y se puede imaginar el bebé allá adentro, aunque sea pequeñito, todavía sigue siendo Dios, sonriendo, porque su papá terrenal está con el dilema, ¿no? Pero el dilema de José es real, es profundo y es complejo. Si se casa con María, ¿qué tiene que hacer? Asumir la vergüenza pública, porque todo el mundo va a creer, estos se adelantaron, ¿ok? Se comieron el pastel antes de la boda, ¿ok? Si la denuncia, María va a enfrentar unas consecuencias sociales severas. Quizás no la apedrean, pero la van a marcar por el resto de su vida. Si la deja en silencio, la protege. Él es el que queda mal, pero él tiene que alejarse, se tiene que desaparecer. Y siempre él va a quedar como el que la abandonó a ella. José quiere hacer lo correcto, según la ley, pero también quiere ser lo compasivo, según el amor que le tiene a ella. Es un dilema, ¿no? Pensemos un momentito en la intersección en la carretera. ¿Qué pasa? Hay que decidir y muchas veces rápidamente viro a la izquierda o viro a la derecha. ¿Voy a frenar o tengo que avanzar? Aquí hay algunos que ven la luz amarilla y avanzan en vez de frenar. Ustedes saben quiénes son. El dilema es que cada opción tiene una consecuencia. Hoy en día hay muchas cámaras en los semáforos, ¿no? Y si usted se la pasa, luego le llega por correo un boletito, un cariñito del gobierno. Ahora, la vida está llena de intersecciones, mis hermanos. Decisiones en las que nuestra fe genuina se prueba. ¿Alguno ha tenido su fe probada? Amén. Un verdadero creyente no solo busca tener la razón. Es muy fácil decir, no, porque yo tengo la razón. Sino también reflejar en cómo Jesús hubiera reaccionado. Reflejar en el corazón cómo es el corazón de Dios. A veces ser justo significa detenerse y no responder impulsivamente. ¿Cómo respondes ante dilemas morales, dilemas familiares, dilemas de relaciones en el trabajo? Todos tenemos personalidades distintas. Algunos responden sin pensarlo una vez, ya la boca está hablando, ya la boca está juzgando. Pero a veces nos toca hacer así. Quieres decir algo, pero Puerto Rico dicen, te muerdes la lengua. Te muerdes la lengua porque no quieres ofender y no quieres ser impulsivo. José nos enseña que la justicia bíblica equilibra la verdad con la misericordia. La verdad no se cambia. Ella está embarazada, por más que todavía José no entiende que lo que está en el vientre es Jesús. Él solamente está con lógica. Pero aún así, al no entender, esa verdad la tuvo que balancear con la misericordia. El dilema de José se resuelve solo cuando Dios habla. Pero Dios puede hablar y nosotros no escuchar. O sea, se resuelve cuando Dios habla y nosotros escuchamos. Y todavía aún escuchando, hay que hacer algo con lo que escuchamos. Dios habla, nosotros escuchamos y nosotros actuamos. Muchos dilemas que parecen imposibles se aclaran cuando buscamos la dirección de Dios, tanto en oración como cuando leemos su palabra. El ángel le da 2 instrucciones básicas a José, nada complicado. En el versículo 20 vemos que dice, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. O sea, no temas recibirla como mujer. Okay. Ya estaban desposados,
pero todavía no habían consumado el matrimonio. Y el ángel está diciendo, no temas. No temas lo que va a decir la gente, no temas las repercusiones sociales que pudieran tener, no temas nada de eso. Reciba a María tu mujer. ¿Por qué? Porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y en el versículo 21 vemos, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre, ¿qué? Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y como vamos a ver luego, ¿qué hace José? Obedece. Él pudo ser terco y decir, no, yo soy un hombre de verdad y yo no voy a tolerar eso, porque es una vergüenza. A veces nosotros los hombres tenemos que calmarnos, y particularmente los latinos. Somos conocidos por ser explosivos y por tomar decisiones abruptamente. ¿Cuántos pueden decir amén? Las mujeres dijeron amén, los hombres dijeron nada. ¿Qué? Los hombres pueden decir ouch. Bueno, vimos que está el descubrimiento, está el dilema. Ahora el punto número 3, la decisión. Dice el versículo 22, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Me detengo aquí un momentito. Algunos pensarán, ¿y cuál fue esa profecía? Si usted no sabe cuál es, vaya a Isaías, capítulo 7, versículo 14. Está igualita la profecía. Y dice ahí que miren la Virgen. No dice miren una Virgen cualquiera, sino es la Virgen escogida por Dios, que fue María. Y dice que concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Si usted es como yo, ya vio que el ángel dice una cosa, le van a poner por nombre Jesús, pero la profecía dice que le van a poner por nombre Emmanuel. ¿Hay alguna contradicción ahí? No, porque ¿qué pasa con Jesús? Jesús tiene un montón de nombres. Y si usted leyó el primer capítulo de Mateo, desde arriba, ves el nombre Cristo, Hijo de Dios, Hijo de David, Jesucristo, porque tiene distintos nombres y Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Y qué vino Jesús a hacer en forma de un niño, un bebé? Dios con nosotros para salvarnos. El versículo 24 dice, cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer. Pero ¿qué pasa aquí? Lo próximo dice, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Wow. La decisión de José no es fácil, pero Dios le revela 3 cosas a José. Número 1, le revela cuál es el origen del niño. El origen del niño en el vientre de María es divino, es Dios mismo. Número 2, el propósito del niño, ¿qué es? Salvar a su pueblo. Cuando José está escuchando esta información, usted puede verle los ojos, quizás, yo me lo imagino, abriéndosele. Le está cayendo el 20, le está como que entendiendo qué es lo que está sucediendo. Hasta ese momento tenía el dilema. Al escuchar cuál es el propósito del niño, que es salvar a su pueblo, también entiende que Dios le está dando una misión a José, a asumir un rol en la historia. ¿Algunos de ustedes se acuerdan cuál era la profesión de José? Un carpintero. Y a José se le está dando la bendición, el honor, la oportunidad de criar un niño. Y él tiene que acordarse constantemente que ese niño es Dios.
María ya lo entiende, pero José, como no se dice tanto de José, José tenía que ser padre terrenal de Jesús. Tenía un rol importante. Imagínese usted que usted supiera que su hijo es Dios y que su hijo terrenal realmente no es tu hijo, pero se te ha dado esa oportunidad, esa bendición de criarlo. ¿Y qué hace José? Obedece inmediatamente. Ya las dudas quizás están por ahí, pero ya no están frente a él. Y esta es la grandeza de José, el héroe inesperado. No habla, no se escucha en ninguna parte de la Biblia que José diga algo. Solamente obedece, solamente actúa. ¿Qué podemos aprender nosotros? A veces debemos actuar el doble de lo que hablamos. Y a veces podemos bendecir a muchas personas cuando callamos. ¿Qué otra cosa aprendemos de José? Que no busca reconocimiento, solamente sirve. Que podamos aprender de José, que miren, estamos llamados a obedecer, estamos llamados a servir y que nadie se dé cuenta. Usted no le tiene que decir nada a nadie. A quien le importa es Dios y ya Él lo sabe. Entonces usted manténgala para usted, calladito. Otra cosa que José hace, no se afianza en su reputación. Ya su reputación pasa a segundo plano. Se rinde al plan de Dios. Usted puede imaginarse que nació el niño y todavía los chismosos del pueblo estaban diciendo, a saber de quién es el hijo de María, porque no se parece a José, ni Pío. ¿Okay? ¿Y qué tenía que hacer José? Calladito, seguir obedeciendo a Dios. Se cuenta de un carpintero anciano que estaba a punto de retirarse y construye una casa para su último cliente. Y cada día hacía su trabajo con dedicación, sin imaginar que la casa que estaba construyendo iba a ser un regalo secreto de su cliente, que se la iba a entregar. Imagínese si ese carpintero hubiera sido un carpintero mequetrefe, como decimos en Puerto Rico. Y dice, esta es mi última casa, la voy a hacer como me salga ahí sin preocuparme, sin diligencia, sin esmero. Y que al final la hiciera y dijeran, esta es tu casa. Te entregaron la llave. Se estaría pateando él mismo porque diga, no lo hice con esmero. Pero este ejemplo, vemos a este anciano hacerlo como siempre lo hizo. Lo hizo bien. ¿Y qué pasó cuando le entregan la llave para su casa que construyó? Tuvo la bendición de tener una casa bien hecha. A veces obedecemos sin ver el propósito, porque muchas veces estamos simplemente obedeciendo. No entendemos por qué. No sabemos el propósito, sin imaginar que esa obediencia construye algo más grande y más valioso de lo que podamos creer. Amén. La obediencia de José lo convirtió en un instrumento del plan eterno de Dios. ¿Y sabes qué, familia? Tu obediencia, aunque parezca pequeña, puede impactar generaciones. Y Dios busca héroes inesperados. ¿Sabe quién está buscando Dios? Padres que sean fieles. Madres que sean constantes en su cuidado. Jóvenes íntegros. Creyentes obedientes. El heroísmo en el reino de Dios no se mide por lo espectacular que sea, sino por la fidelidad. Termino esta mañana como comencé. Dije que mi idea central hoy era que los héroes del reino de Dios son personas comunes que responden con fe y obediencia y humildad. Lo vuelvo a decir, me lo puedes poner allí, por favor. Los héroes del reino de Dios son personas comunes que responden con fe, obediencia y humildad. José es, sin lugar a duda,
un héroe inesperado. ¿Y por qué? Porque Dios interrumpió su vida con un descubrimiento difícil de procesar. José enfrentó un dilema profundo entre justicia y gracia. Y José tomó la decisión de obedecer pese al costo que fuera. En esta Navidad, mi hermano, mi hermana, recuerda, los héroes del reino no son los más fuertes, no son los superhéroes, sino los más obedientes. Los héroes del reino de Dios no son los más visibles, sino los más fieles. Y los héroes del reino no son los más capaces, sino los más que confían en Dios. Ahora, ¿sabes que Dios sigue buscando a héroes inesperados? ¿Cómo vas a responder? ¿Vas a responder como José o vas a huir? ¿Vas a abandonar? Espero en este día que usted salga de aquí inspirado con lo que vemos de José, el que no se habla mucho, el que no está incluido en muchos de los aguinaldos o las canciones que cantamos en Navidad, pero sí tuvo un rol importante en el plan de Dios. Amén.